Bitcoin se acerca a los $68.000, un nivel determinante no solo porque significa zona de máximos históricos, sino porque el rechazarlo implicaría entrar en una espiral realmente peligrosa que podría complicar el mercado alcista tanto a corto como a medio plazo. En el vídeo de hoy haré un análisis de qué está pasando con Bitcoin, comentaré la importancia de los niveles en los que nos encontramos y explicaré por qué podemos llegar a caer un 40% sin que eso signifique nada. Bien, antes de pasar a comentar todo lo que quiero comentar, la verdad que hay muchas cosas que quiero tratar y va a ser un vídeo realmente revelador. Quiero recordaros que a raíz del vídeo que subí explicando cuál era mi plan para ganar $1 millón con criptomonedas este año 2024, vídeo en el que comentaba que, visto lo que pasó con FTX y visto el panorama actual de Exchange, donde yo estaba llevando todas mis operaciones y todas las inversiones eran Bybit, pues como recordaréis, Bybit tuvo un detalle bastante guay con la comunidad, ya que nos dio la opción, o mejor dicho, os dio la opción de ganar pues varios premios económicos. 75 USDTs es simplemente por no hacer prácticamente nada, luego hay más premios, y poder participar en un sorteo de unas Apple Vision Pro. Esto termina literalmente hoy, la verdad que pues es un detalle por su parte. Quien quiera participar, que participe. Quien no quiera participar, evidentemente, pues que no participe. A mí me da literalmente igual. Pero bueno, os recuerdo que es hoy, ya que tuvieron el detalle. Recordad que pues simplemente recibirás 20 USDTs en un cupón de bienvenida por registrarte. Luego debes asegurarte de estar registrado en cada evento antes de hacer tu primer depósito. Esto es muy importante. Y pues fíjate, recibirás 30 USDT retirables si completas la campaña. Si haces un depósito cripto recibirás 15, pero si lo haces a través de fiat recibirás 25. En fin, hay varios temas hasta pues poder ganar todos estos premios que hay aquí. El último premio es poder participar en este sorteo. La realidad es que finaliza hoy. Es esto de aquí, le podéis dar o a Febrero Fest o a oferta bienvenida depósito fiat, da igual, vamos a darle a Febrero Fest. Aquí pues lo único que tenéis que hacer es darle a participar. Pone 2 horas y 36 minutos, pero sinceramente creo que es la típica estrategia para meter prisa a la gente. No va a terminar en 2 horas y 36 minutos porque termina durante el día de hoy, es lo que pone. Así que yo creo que esto, sinceramente, es la típica estrategia. Le dais a participar y entráis. Quien quiera viene y quien no también. Primer comentario fijado y descripción del vídeo. Voy a dejar pues el enlace este de aquí para que podáis acceder y le cliquéis donde queráis. Entonces, yendo directamente al grano. El primer punto que quiero tratar es el hecho de que el precio pueda caer un 30-40% sin que haya ningún problema. ¿Por qué? Oye, ¿qué significa esto? Bien, independientemente del mercado en el que nos encontremos, mercado alcista o mercado bajista, podremos comprobar que hay ciertas fases de mercado donde el precio forma caídas importantes. Aquí tenemos un 40% y estamos en mercado alcista. Vamos a seguir tratando. Aquí tenemos otra caída de un 40% y seguimos en mercado alcista. Aquí, por ejemplo, tenemos otra caída de un 40%. Casualmente, seguimos en mercado alcista. Y lo mismo sucede al revés, ¿eh? Dentro de mercados bajistas podemos formar subidas interesantes de, por ejemplo, un 100%. Y seguimos en mercado bajista. Podemos formar subidas interesantes de un 44% y seguimos en mercado bajista. ¿Dónde voy con esto? Voy a lo siguiente, y es que el mercado, una de las principales características del mercado es la fractalidad. ¿Esto qué significa? Pues que todo se repite en todas las temporalidades. De la fractalidad es de donde nacen los diferentes estilos de trading. Gracias a que el mercado es fractal, tú puedes tener una estrategia, por ejemplo, de cruce de medias móviles y operarla en gráfico diario, en gráfico horario, en gráfico de 1 minuto o en gráfico mensual. Puedes utilizar literalmente la misma estrategia, pero en cualquier temporalidad. ¿Por qué? Porque el mercado es fractal. Que sea fractal, ¿qué significa? Significa que dentro de un gran impulso hay diferentes movimientos en forma de impulso y pullback. Impulso y pullback. Impulso y pullback. Y así sucesivamente. Esto sucede dentro de un gran impulso. Pero, ¿qué es un gran impulso? ¿Qué significa un gran impulso? Un gran impulso es cualquier impulso en cualquier temporalidad, porque si bajas de temporalidad te vas a encontrar otros pequeños impulsos y pullbacks. Por ejemplo, este gran impulso inicial, que lo vamos a marcar de color blanco, puede ser un impulso en gráfico diario.
Y lo demás, en amarillo, pueden ser impulsos y pullbacks en gráfico horario. O este gran impulso puede ser un impulso en gráfico mensual y los demás impulsos y pullbacks pueden ser en gráfico semanal. ¿Y qué habrá detrás de esos impulsos y pullbacks en gráfico semanal? Pues otros pequeños impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, y así sucesivamente. Y esto es la fractalidad del mercado. ¿Y por qué hago esta introducción? Bueno, simplemente porque ahora lo que estamos viendo es un impulso grande en gráfico semanal. Esto es un impulso grande. Se ha formado un movimiento claramente impulsivo en gráfico semanal que a día de hoy y en el momento en el que estoy grabando este vídeo pasa de un nivel a subir un 158%. Hay opciones de que vaya más, opciones de que vaya menos, me da literalmente igual, pero esto es el impulso que tenemos en gráfico semanal. Si cambiamos de temporalidad y vamos a gráfico diario, ¿qué es lo que vemos? Impulso y pullback, impulso y pullback, impulso y pullback, impulso. Y puede venir un pullback en gráfico diario, no lo sé ni me importa. Y ahora iremos a hablar de la importancia, porque esto es la clave del vídeo, de los niveles en los que nos encontramos. Pero lo importante y lo primero es esto. ¿Por qué? Porque ahora, en gráfico diario, hemos visto que hay varios impulsos y varios pullbacks. Porque así lo hemos visto. Pero esto se ha formado dentro de un gran impulso en gráfico semanal. ¿Qué significa esto? Que en gráfico semanal no ha habido un claro pullback. Con lo cual, en el momento en el que haya un pullback, no será de las dimensiones de un pullback diario, será de las dimensiones de un pullback semanal. ¿Y qué pasará dentro de un pullback semanal? ¿Qué pasará dentro de que se forme este movimiento? Por ejemplo, no lo sé, me lo invento. Pues que en gráfico diario tendremos varios impulsos y pullbacks, y así sucesivamente. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque desde los niveles en los que nos encontramos, y pone el rango de entre 61.000 y 72.000, por ejemplo, que es un poco viendo lo que estamos subiendo, lo que podríamos llegar las próximas semanas, es que me da igual, ¿eh? No es la intención. Pero dentro de la zona en la que nos encontramos, el precio puede llegar a formar una caída de un 30 o un 40% sin que esto implique nada, sin que signifique un cambio de tendencia. ¿Por qué comento esto? Comento esto porque ayer se vivió momentos de pánico, de duda, en el momento en el que Bitcoin empezó a caer un 4%, momento en el que Bitcoin desde el máximo de la sesión estuvo cayendo un 8,71%, y ya estoy viendo que, igual que tuvimos en el mercado alcista y en el mercado bajista, que hemos tenido recientemente, vamos a entrar con lo mismo, y es dejarnos llevar por la volatilidad y las oscilaciones, me da igual si son a corto o medio plazo, del mercado de criptomonedas en este caso, sin determinar si esa volatilidad implica un cambio sustancial. ¿Dónde viene un cambio sustancial? Un cambio sustancial viene en el momento en el que esa volatilidad, sea la que sea, genera un cambio técnico. Por ejemplo, el precio puede formar una subida de un... Vamos a ver, ¿cuánto subió aquí? Del mínimo al máximo, ¿cuánto subió? De un 46% y no formar ningún cambio. Aquí no hay cambio. ¿Por qué? Porque el precio está haciendo un impulso, un pullback y una continuación. La continuación vino a posteriori, pero se forma un impulso después de que el precio haya hecho un doble techo y después de que el precio haya roto los mínimos anteriores, con lo cual haya formado un cambio de tendencia. En cambio, aquí, esta vela de aquí representó una subida de un 27% y sí que significó un cambio. ¿Por qué significó un cambio? Porque fue el primer momento en el que en todo el mercado, después de todo el mercado bajista, el precio de Bitcoin empezó a hacer máximos y mínimos crecientes. Entonces, aquí ¿qué podemos ver? Primero, que dentro de un movimiento impulsivo o correctivo hay diferentes impulsos y correcciones en otras temporalidades, y que ahora hemos hecho correcciones en temporalidad diaria, pero no en temporalidad semanal. Y segundo, que no importa el porcentaje de subida o de caída, sino que la importancia reside en si ese porcentaje genera o no genera un cambio técnico. Y el hecho de caer para Bitcoin un 40% desde los niveles actuales, pero imaginaos que empieza a caer desde 68.000, no representa ningún tipo de cambio técnico. Ahora bien, esto está muy bien, es muy interesante, pero estamos en una zona muy delicada.
Estamos en un punto clave, determinante e incluso peligroso. ¿Por qué es un punto peligroso? Bueno, lo iremos comentando poco a poco, pero vamos a introducir este gráfico de aquí. El gráfico del oro. ¿Por qué el gráfico del oro? Si analizamos técnicamente el oro, lo podemos hacer en una temporalidad más semanal o en una temporalidad incluso mensual, nos daremos cuenta de lo siguiente, y es que todo el mundo determina el nivel de los 2000, 2100 como una zona de resistencia importantísima. Y el precio, la gente a la que el precio llega a los 2000 se pone corta o vende sus posiciones largas. Oye, Alex, ¿cómo lo sabes? Hombre, pues porque si no pasara eso, lo habríamos roto el nivel. El hecho de que el precio no sea capaz de romper un nivel es porque hay más gente vendiendo que comprando. Ya sea porque ha comprado aquí y está vendiendo aquí, o ya sea porque espera que el precio llegue aquí para vender. Me da igual, pero hay más vendedores que compradores. Cuando hay más compradores que vendedores, esto sube. Esto y cualquier activo, con lo cual se rompen las resistencias. ¿Por qué Bitcoin va subiendo? Porque hay más compradores que vendedores. Simple y llanamente, Bitcoin o cualquier otro activo. En cambio, en el oro ya hemos aceptado que esto es una zona de resistencia muy importante y la gente se está poniendo corta en estos niveles. Si te fijas, cada vez hay menos resistencia porque el precio cada vez rechaza menos esta zona. Ahora seguimos en este punto, pero lo normal cuando hemos llegado es que el precio, pues bueno, llega, desacelera y cae. Llega, desacelera y cae. Llega, desacelera y cae. Ahora ha llegado, ha desacelerado, no está cayendo. Con lo cual cada vez se están barriendo más estos vendedores o esta gente que se está poniendo en corto. Pero claro, ¿cuánto tiempo lleva el oro en esa zona? Desde que la tocó por primera vez hasta la actualidad, lleva 42 meses. 1.277 días. 42 entre 12 lleva 3 años y medio. El oro lleva 3 años y medio en esta zona de resistencia. ¿Y por qué comento esto? ¿Por qué es importante? Es importante por lo siguiente, y es que Bitcoin ahora está llegando a una zona de resistencia también muy importante. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a replicar esta tendencia del oro. La voy a quitar de aquí. Nos vamos a ir a Bitcoin. Y en vez de ponerla encima del gráfico semanal de Bitcoin actual, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me la voy a llevar para un lado, para aquí. Voy a replicar el movimiento de Bitcoin desde el movimiento impulsivo hasta la actualidad. Lo voy a poner de color naranja para que podamos distinguirlos bien. Bitcoin naranja, oro amarillo. Y nos vamos a ir para aquí atrás. Vamos a olvidarnos de todo. Vamos a olvidarnos del activo, vamos a olvidarnos de la temporalidad, vamos a olvidarnos de todo y vamos a ir repasando lo que ha estado sucediendo en estos dos activos que no sabemos cuáles son, guiño, guiño. Entonces, vemos un movimiento ascendente que en ambos casos, pues evidentemente genera un máximo. Desde este máximo tenemos un pullback. Tenemos un pullback. Del mínimo del pullback hasta un nuevo máximo, del mínimo del pullback hasta un nuevo máximo, tenemos un gran movimiento impulsivo, una corrección y una continuación. Tenemos un gran movimiento impulsivo, una corrección y una continuación. Continuación que no solo llega al máximo anterior, sino que lo rechaza. Haciendo o confirmando esto como no una zona de máximos, sino como una zona de resistencia. Confirmando esto no como una zona de máximos, sino como una zona de resistencia. Al final, tú te impulsas, haces un pullback y cuando estás pasando por delante del máximo anterior, esto no es una resistencia, simplemente es el máximo anterior. En el momento en el que tú rechazas ese máximo anterior, ya tienes dos niveles, con lo cual tienes una resistencia. Pero bueno, sigamos. Ese rechazo confirma un mercado bajista. Confirma un mercado bajista con sus impulsos y pullbacks que evidentemente rompe por debajo del mínimo anterior, Desde esta zona de soporte, cuando se termina el mercado bajista, el precio vuelve al ataque. Y aquí es donde ya tenemos las diferencias entre el oro y Bitcoin. ¿Qué pasó con el oro? El oro se impulsó, hizo un movimiento correctivo y atacó nuevamente esa zona.
Bitcoin se impulsó, hizo un movimiento correctivo y atacó de nuevo esa zona. ¿Qué hizo el oro? Rechazarla. ¡Pam! ¿Qué está haciendo Bitcoin? Empezar a contactar con ella. ¿Dónde viene el tema? El tema no viene en aplicar la misma regla y decir que como el oro rechazó el máximo histórico representado por los 2000, Bitcoin rechazará el máximo histórico representado por los 68.000. El tema no va por ahí. El tema va en que no es lo mismo caer un 40%. No es lo mismo caer, por ejemplo, en un mercado alcista, como hemos visto, un 40% en tierra de nadie, formando niveles de máximos y mínimos crecientes, que caer un 40% en un nivel de resistencia tan importante y más aún sabiendo lo que ha pasado con el oro. Lo que ha pasado con el oro simplemente es una ejemplificación gráfica y técnica que me viene perfecto para que lo que estoy diciendo con palabras lo podáis ver ya representado en un mercado importantísimo, grande y real. El hecho de rechazar este nivel, evidentemente un pequeño movimiento correctivo no es nada. Igual que esto de aquí no es una corrección como tal o una corrección equitativa a el movimiento impulsivo anterior, caer un poquito en estos niveles no es nada, no pasa nada. De hecho, es habitual porque es normal que haya debate entre compradores y vendedores. A menos que haya una noticia que rompa con todo, que esto gusta mucho, sacar noticias importantes en niveles importantes para que no haya dudas de nada, tanto para bien como para mal, ojo, a menos que haya una noticia importante, aquí lo normal es que haya debate, porque hay mucha gente que ha comprado abajo y dice yo arriba me voy. Hay mucha gente que lo único que ve es un nivel de resistencia y dice yo aquí me pongo corto. Y hay debate, es normal. Pero no es lo mismo que haya un debate sano y habitual, incluso diría yo, a que el precio forme una caída rechazando estos niveles, porque entonces nos plantamos, el rechazar estos niveles es lo mismo que lo que le pasó al oro aquí. Y el momento en el que tú quieres volver a romper, ¿qué pasa? Pues que ya no lo has hecho ni una ni dos. Es que ya has rechazado ese nivel en el que tú quieres intentar romper 3 ocasiones. Y es difícil que se pueda volver a romper de forma rápida y fácil porque la gente ya lo está identificando de forma mucho más clara y fehaciente como una zona importante. Que evidentemente, como digo, a medida que la gente se pone corta, el precio pues poco a poco cada vez va cayendo menos porque cada vez hay menos interés, porque igual cada vez la gente se anima menos, por lo que sea, me da igual. Pero Bitcoin está en una fase muy impulsiva, muy atractiva, muy fuerte, no nos vamos a engañar. Lleva ya tiempo, como comento, necesitando una corrección para equilibrar todo este movimiento impulsivo. Y el hecho de formar una caída importante desde aquí, un poquito más arriba, lo que sea, sin demostrar claramente que rompes los máximos anteriores, es muy difícil de compaginar con una continuidad sin ningún problema a corto y medio plazo del mercado alcista. Eso no implica que signifique el final del mercado alcista o que Bitcoin no vaya a romper nunca más los máximos históricos. Pero es verdad que complica un poco la situación y os podéis coger el índice del SP500 y analizar a través de un índice mucho más antiguo qué pasa cuando el precio tiene dificultades a la hora de romper por encima de un nivel tan importante de resistencia. Ojo, no del máximo anterior, sino un nivel de resistencia donde se han dado ya 2 toques. Pues analizadlo, haced un backtesting y veréis múltiples momentos en los que pues, se le ha atragantado una zona y ha estado, pues, en vez de romperla y olvidarse, ha estado igual 4 meses en esa zona. ¿Eso altera la tendencia? No, pero complica la continuidad a corto y a medio plazo. Es verdad que el gráfico del oro va como anillo al dedo porque está todo calcado, pero la idea no es que se replique, la idea simplemente es ejemplificar lo que estoy comentando. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo vas a tener el enlace de Bybit por si quieres participar en el sorteo. Yo este vídeo ya lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale a me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.